Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una nueva semana para compartir con ustedes, en este caso la entrevista con José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, con motivo de la participación de nuestra entidad en una cátedra abierta que se realizó en la CGT en conmemoración a la semana de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y donde participamos juntos con otros colegas del sindicalismo en un panel para abordar los temas del trabajo. Así que les contará José Luis de qué se trató esta jornada, que nos pareció muy útil para generar puntos de encuentro entre el sindicalismo y el sector empresario. Y por otro lado, la entrevista con Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, con quien dialogamos en este programa sobre la segunda jornada mercantil sobre educación para el trabajo, una jornada que se realizará la próxima semana, el miércoles 15 del mes de octubre, y donde participaremos también desde nuestra entidad para exponer nuestra visión sobre la educación para el trabajo. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes y con estas dos entrevistas. La entrevista con José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional Mar del Plata. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Bueno, José, gracias por recibirnos a veces en tu oficina, en el gremio. Hoy aquí te visitamos en tu casa en la CGT. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a ustedes. Bueno, ¿en qué consiste o de qué va a ir la jornada de hoy que vamos a vivir este diálogo y esta cátedra abierta que propone la CGT y la universidad? Lo que va hoy es el legado, hablar sobre el legado que nos ha dejado el Papa Francisco, el Fratelli Tutti. Entendemos, y esto lo digo con mucho respeto, siendo una persona no tan católica o no tan asidua a la Iglesia, que es a todos, independientemente de nuestras creencias, y a los católicos, pero a todos los ciudadanos argentinos, el Papa Francisco ha dejado un legado que tenemos que seguir, que tenemos que leer, que tenemos que pensar y que tenemos que replicar, porque ha sido uno de los grandes hombres del mundo, uno de los grandes estadistas, y ha sido nuestro, con lo cual, insisto, independientemente de las creencias que uno pueda o no tener, más cercano o más alejado de la Iglesia, el Papa Francisco para nosotros ha representado algo importantísimo. Ustedes proponen hoy en esta jornada, evocando las palabras del Papa y siguiendo su magisterio, el diálogo, ¿no? El diálogo como una herramienta central para poder acercar posiciones. ¿Cómo está el diálogo hoy en Mar del Plata desde el punto de vista tuyo, José? A ver, sí, claramente la idea de la jornada de hoy tiene que ver justamente con el diálogo. La verdad que nosotros entendemos que hay algunos actores con los cuales no tenemos diálogo, no porque nosotros no queremos o no nos abocamos a eso, porque desde la Regional Mar del Plata, por ejemplo, en el lugar que me toca, con mis compañeros todos, siempre hemos priorizado el diálogo ante cualquier conflicto y ante cualquier circunstancia que nos atraviesa en nuestra ciudad. Entendemos que el diálogo es lo que nos puede llevar adelante. Bien decía recién el compañero Guillermo Bianchi, el diálogo entre los empresarios, los sindicatos y el Estado es fundamental para poder tener un crecimiento en una ciudad como la nuestra, que estamos atravesando con un índice de desocupación alto todavía, con un índice de desocupación que entendemos siempre, todos los años somos los que tenemos el índice de desocupación más alto del país, y si nosotros no nos sentamos a dialogar entre los gremios, las cámaras empresarias y el Estado para ver cómo revertimos esto, va a ser muy difícil. Por eso entendemos que el diálogo es el eje principal que tenemos que tener para revertir ciertas situaciones complicadas que están atravesando a nuestra ciudad.
Bien, en las charlas que hemos tenido desde que asumiste la conducción de la CGT, hemos ido viendo cómo se han cumplido los pronósticos que venías haciendo en función de las políticas económicas a nivel nacional, de la apertura de las importaciones, de la caída de la demanda en el mundo laboral. Bueno, ¿cómo es tu análisis hoy, 1 año y medio después de que asumió el presidente, un poquito más, de cara a este momento eleccionario? ¿Cómo ves el plan económico, si es que lo hay? ¿Cómo evalúas el futuro? La verdad que lo que podemos evaluar es triste, porque en lo que nosotros planteábamos y siempre lo decíamos en cada una de las notas que se nos venían haciendo desde que este gobierno inició, nosotros íbamos planteando lo que iba a suceder y siempre decíamos ojalá que nos equivocáramos al final del camino. Claramente no nos equivocamos y esto se va profundizando cada vez más, pero no porque uno sea un economista, sino porque uno, en el caso mío, digo, muchos apelamos a nuestra edad. Con 60 años hemos vivido estas políticas económicas con otros gobiernos neoliberales y la apertura de importaciones, la destrucción de la industria nacional lleva a esta situación a nuestro país. Nosotros veníamos planteando desde el primer día este gobierno muy amante de Estados Unidos y bueno, muy amigo nuestro presidente de Donald Trump, y lo primero que hizo Donald Trump cuando entró, lo que nosotros siempre planteamos: cuando queremos mirar y imitar a Estados Unidos, imitémoslos en serio, porque ellos le han puesto aranceles del 50% a todos los productos que entran, porque protegen su industria. Lo primero que hacen en Estados Unidos, independientemente del gobernante que esté de turno, del partido político que corresponda, siempre tienden a defender su industria, a cubrirla, y lo hacen con aranceles. Nosotros, diciendo que queremos imitar las políticas de Estados Unidos, nuestro gobernante en este momento, el gobierno actual, lo que ha hecho es abrir las importaciones sin ningún tipo de restricciones, con lo cual poco a poco se va destruyendo la industria, y lo que nosotros planteábamos allá por diciembre del 2023, que se iba a convertir en el primer decreto que presentaron, que iba a ser un industricidio, se fue dando poco a poco y lamentablemente hoy se está dando. Esperemos que tenga la capacidad este gobierno de revertir esa situación y empezar a trabajar para volver a la senda de la producción nacional. En lo que hace específicamente a tu gremio, la industria metalúrgica es muy importante en Mar del Plata. La Unión Obrera Metalúrgica tiene una incidencia muy fuerte en la matriz productiva de Mar del Plata. ¿Has estado recorriendo, has estado hablando con tus colegas, con los delegados? ¿Qué dicen de las industrias de acá? Bueno, nosotros siempre lo planteamos. Nosotros en Mar del Plata tenemos la suerte de tener una variedad de producción, una variedad de actividades. Nosotros tenemos empresas que hacen línea blanca, que hacen calefacción, que hacen calefactores, termotanques, cocinas, y tenemos industrias que hacen semirremolques, industrias que trabajan en el puerto, en la industria naval. Tenemos empresas que trabajan con la energía, que trabajan con vaca muerta, con el petróleo, con el gas. Entonces esa variedad nos da la posibilidad de que cuando alguna empresa empieza a bajar, como nos está pasando hoy con la línea blanca, que no están trabajando al 100% de su capacidad instalada, algunas empresas que tienen que ver con la construcción, con aberturas, con algún tipo con la construcción, no están trabajando al 100% de su capacidad. Tenemos empresas que son los que están trabajando para la energía, que trabajan en energía, ellos están trabajando al 100% de su capacidad y un poco más. Entonces eso va compensando nuestra ciudad. Lo que nos pasa a nivel nacional en la metalúrgica, que eso no nos pasa en todos lados, no tenemos las grandes acerías hoy están en crisis, y tenemos ciudades como Zárate, como Campana, San Nicolás, Villa Constitución. Villa Constitución es una ciudad que depende el 90% de la metalúrgica de la acería. Cuando las acerías están atravesando la crisis que están atravesando hoy, el pueblo está atravesando una crisis. Entonces, en el caso nuestro, insisto, tener esta variedad de productos en nuestra ciudad nos permite a la metalúrgica ir compensando a veces una cosa con otra y que no perdamos tantos trabajadores. Nosotros, desde que empezó este gobierno, si bien hemos perdido algunos trabajadores, no es significativa la cantidad, como sí nos ha pasado en otras ciudades o en otras provincias de la República Argentina, a la metalúrgica. José, gracias por estos minutos y gracias por la invitación a esta jornada de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por asistir.
Continuamos ahora con la entrevista a Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Atlántica. Guillermo, gracias por atendernos estos minutos para Política y Producción, el programa de UCIP. No, gracias a ustedes, muy amables como siempre. Bueno, estamos en el marco de la segunda jornada mercantil de educación y trabajo. La verdad que para nosotros la primera fue un desafío porque todos sabemos que la educación, la transformación que estamos viviendo requiere nuevas habilidades y sobre todo el compromiso mutuo de empresarios, trabajadores y el Estado para que la capacitación continua sea una realidad. Esta segunda jornada, de la que participan autoridades importantes de la provincia de Buenos Aires, se va a desarrollar en el gremio con un panel central donde entre los expositores va a estar Blas Taladrill de la UCIP y que vamos a tener las opiniones de los diferentes campos del mundo del trabajo en función de un tema tan trascendente como la educación. Bueno, educación y trabajo, que es un binomio que venimos hablando mucho, en función de que cuanto más se capaciten nuestros trabajadores, más posibilidades tienen de reinserción laboral, de conseguir su primer empleo, de cambiar de empleo si hace falta, o de enfrentar las modificaciones que el mundo laboral va a enfrentar de la mano de la tecnología. Siempre fue importante, pero en términos de transformación tecnológica cada vez es más importante. Por eso yo apelo a capacitación continua como el eje que tenemos que desarrollar. Mira, mucho se habla de por qué no nos sentamos a discutir convenio colectivo, cosa que en Mar del Plata hacemos, pero quiero ponerte un ejemplo. Nosotros ya hemos firmado con algunas empresas un artículo de capacitación continua, que es importante para nosotros que ambas partes tengamos que sentarnos a pensar que los trabajadores que se incorporan o los que no se incorporan, los trabajadores de mi planta, tienen que empezar a tener nuevas habilidades para enfrentar el mundo que viene en materia de comercio también. Es muy importante. Hoy un trabajador de 40 a 45 años requiere necesariamente una nueva formación. Es imposible pensar en una persona que no caiga en la precariedad si no sostiene en términos educativos su vida adulta. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. ¿Y por qué vuelvo a lo del convenio colectivo? Me parece que transformar el mundo del trabajo implica sentarse a negociar la capacitación continua en el marco de la jornada laboral. Necesitamos que parte de la jornada laboral sea un instrumento de perfeccionamiento y capacitación para los trabajadores. Ese es el desafío histórico que tiene un movimiento sindical y es el desafío que tiene el Estado y la Cámara Empresaria para sentarse en una mesa muy seriamente a tratar este tema, porque no lo digo yo, lo dice la ONU, nadie puede quedar afuera y para que nadie quede afuera la educación es el puente necesario de este tiempo. Bueno, varios temas que surgen de lo que decís, Guillermo. El primero es la mesa de diálogo, esta conversación, esta paritaria, este encuentro entre las dos partes para lograr un acuerdo y poder poner al mundo empresarial y al mundo de los trabajadores en un mismo punto de encuentro para poder resolver estas diferencias. Bueno, y yo te incorporo, nosotros somos muy amantes de las cuestiones tripartitas, tanto empleadores como trabajadores. Hemos logrado hace muy poco un acuerdo donde el Estado estuvo ausente en nuestro rubro. Y acá está presente en la educación provincial. Entonces, el llamado de la educación provincial a repetir esta jornada que vamos a hacer tiene vital importancia, porque las tres partes en una mesa de diálogo seria y constructiva, no solo teórica, va a permitir que el objetivo de que Mar del Plata tenga formación para el trabajo es muy importante. Y otra cosa que dentro de los convenios colectivos no hay que tener miedo a hablar, que son las prácticas profesionalizantes. Nosotros tenemos que tener un vínculo con el mundo real del trabajo, sin que eso sea ni reemplazo de mano de obra ni trabajo precario. En el marco del trabajo decente, si nosotros revisamos la jornada de trabajo incorporándole a la misma jornada de capacitación y logramos vincular el mundo real del trabajo con esa formación de quien van a obtener o quien tiene que conocer el mundo del trabajo, es una experiencia muy rica. Yo creo que es el desafío del tiempo que viene. El tiempo que viene no es un desafío de quitar derechos, es de ampliar derechos en base a la educación. Desde UCIP vamos midiendo mensualmente caída de ventas desde hace varios meses, mes contra mes, año contra año. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista laboral? ¿Hay riesgo del trabajo? ¿Las empresas los han convocado, han dialogado sobre eso? Las empresas tienen enorme preocupación. Los datos estadísticos de la UCIP, que son datos muy serios, nos van mostrando cómo interanualmente el sector comercio, el rubro comercio, va decayendo en su porcentual de ventas. Siempre hay mucha expectativa para la temporada. La temporada anterior no fue muy buena. Esta, a nuestro entender,
va a ser muy similar al anterior. ¿Qué te quiero decir esto? Que hay un modelo que no privilegia el consumo interno. Todos sabemos que en estas horas el gobierno nacional está golpeando las puertas desesperadamente en Estados Unidos para conseguir dólares y poder, en el plan que tienen hasta octubre, asumir los compromisos internos del flujo de dólares. Esa es la preocupación del gobierno. El gobierno no está preocupado bajo ningún punto de vista por cómo se reactiva el consumo y el crédito en la Argentina. Tasas imposibles de pagar, sueldos que están intervenidos por el gobierno intervino las paritarias en la República Argentina y no tiene un modelo de desarrollo local. No tiene un modelo de desarrollo. Miren, el presidente de la Nación ayer tocó música en un lugar y hoy vino a caminar 20 metros en la zona buena. Esa es su política. Esa es la política del gobierno nacional que va en detrimento de nuestro sector. Nuestro sector es un sector muy afectado, muy afectado. Nosotros tenemos en Mar del Plata industrias pioneras en el crecimiento de la ciudad que están viviendo momentos tremendos. La industria naval, la industria textil, la pesca y el comercio y el turismo, ¿no? 5 elementos centrales de la dinámica productiva marplatense se ven afectados por las políticas del gobierno. Y esto no es un invento, podemos ir y hablar con cada uno de ellos y podemos contar la importación en los textiles, la pesca que no entró en el cupo de eliminación de retenciones, tiene una fuerte presión para liberalizar. Los textiles, la apertura del comercio de China es impresionante. El turismo no tiene un plan de desarrollo local. No porque los marplatenses no tengamos, sino porque el Estado Nacional elimina las posibilidades con el tipo de cambio y la gente se va para afuera. Y por último, eso impacta de lleno en el comercio. Pese a que Mar del Plata es una ciudad que tiene un desarrollo comercial extraordinario, pero se nota la merma de ventas. Gracias por estos minutos, Guillermo. A ustedes, muy amables. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes estas dos entrevistas. José Luis Rocha, secretario general de la CGT, y Guillermo Bianchi, secretario general del gremio mercantil aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata y en la zona atlántica. Estas jornadas que se están empezando a realizar, donde participamos como entidad pensando en construir puentes entre los privados. Como dijimos en un momento, allá por el 75 aniversario de esta entidad, nuestra misión es construir puentes primeros entre los privados, después entre el sector público y privado, y quizás en algún momento colaborar a la construcción de puentes en el mismo sector público, donde vemos que entre el oficialismo y oposición está esta grieta cada vez más marcada en la Argentina, donde debemos buscar políticas de centro, políticas de Estado, políticas de largo plazo y no políticas de gobierno, donde el clima cada vez está más enrarecido, hoy pasando por un clima electoral, también por una etapa preelectoral, donde se empiezan a mezclar un montón de situaciones, la cuestión social, la económica, la política propia de un sistema electoral, donde se enardece un poco todo y donde esto tiene un impacto también en los sectores comerciales. En nuestro sector, donde venimos midiendo caídas de venta interanualmente, con caídas durante todo el año anterior, y la gran parte de este año, salvo los meses de verano, caídas que rondan el 10%, 12%, 9%, que esperamos que en el informe de este mes, a publicar en los próximos días, tengamos una caída similar a los meses anteriores, y donde vemos cómo este proceso electoral que influye también en la incertidumbre que hay en el comercio, en la visión de qué va a pasar en los próximos meses, cómo van a variar sus ventas, donde la mitad de los comerciantes piensan que vamos a seguir en estos niveles de actividad, niveles muy paupérrimos, niveles muy pobres de actividad que estamos teniendo y con caídas acumuladas de muchos meses. No es solo la caída de un mes interanual, vender un 10% menos de lo que se vendió el año anterior, sino también pensar en que se vienen vendiendo muchos meses de esto y que un acumulado muy grande en las empresas que genera
deudas en muchos casos o reinversión o sostenimiento, más que reinversión, porque no se invierte para ganar, sino se sostiene en base a endeudarse o con los propietarios, con el fisco, con los bancos o con los proveedores. Donde vemos un esquema donde, si bien hay políticas muy diferenciadas entre las diferentes empresas, donde aquel que tiene estructura de gastos fijos y aquel que tiene estructura de gastos más variables, aquel que tiene capital y espalda financiera de aquel que no la tiene, aquel que puede de alguna manera tener más margen de aquel que tiene menos margen, pero lo que vemos hoy como constante es que la mayoría de las empresas, para mantener su empresa en pie, para cumplir con sus obligaciones, están achicando cada vez más los márgenes, cada vez más las utilidades, y donde lo que hoy buscan no es ganar, sino sostener la empresa. En un contexto de mucha incertidumbre, como decíamos, hoy acrecentada por este proceso electoral y por la situación económica que se está viviendo, donde un anuncio económico pega negativamente, donde otro anuncio de apoyo pega positivamente, donde ese apoyo, si no es como se esperaba, vuelve a pegar negativamente, y así estamos en un día a día, en una vorágine muy grande que esperemos se empiece a solucionar luego de pasado este proceso electoral, se empiecen a estabilizar no solo las variables económicas de la macroeconomía, sino también la microeconomía, porque muchas de las políticas, o casi todas las políticas para ajustar la macro, terminan impactando en la micro. Y cuando hablamos de la macro, de la micro, no hablamos de conceptos abstractos, sino hablamos de mayor desarrollo, mayor actividad, mejores remuneraciones y mejor calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que propender, a de alguna manera volver a recuperar también esta microeconomía que nos permita tener más trabajo, más desarrollo, más reinversión, tener mejores salarios para que se pueda ir generando esta rueda positiva donde a mejores salarios hay más oportunidades de venta, hay empresarios que quieren desarrollarse para captar estos mayores salarios, entonces empiezan a reinvertir, y donde se genere un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso y recesivo como se ha generado últimamente. Esperemos que se puedan desarrollar políticas de conjunto, políticas de Estado, que no sean políticas de gobierno, que no venga un Salvador 4 años y después resulta que ese Salvador 4 años no es así, y venga otro Salvador, supuestamente otros 4 años, que revierta todo lo que hizo el gobierno anterior, y que luego volvamos a tener otro gobierno que revierta lo anterior, sino que empecemos a buscar una senda de desarrollo, una senda concreta, donde podamos pensar un país a 30 años, donde podamos pensar una provincia a 30 años, donde podamos pensar una ciudad a 30 años, para que los empresarios podamos invertir y podamos tener esta sensación, no de certeza absoluta, porque aparte un empresario vive con un poco de incertidumbre y es apostando donde se diferencia, asumiendo riesgos donde se diferencia. Pero sí que haya ciertas variables que permitan proyectar en el mediano o largo plazo para poder realizar mejores inversiones. Inversiones que vemos que en un 80% de los comerciantes en la ciudad de Mar del Plata hoy no están dispuestos a hacer en base a los sondeos que venimos realizando. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tenga una buena semana.